Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Para todos aquellos que son padres, feliz día. Eh, Hoy estaba pensando en algo que me escribieron una vez que decía que, que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Y creo que ser padre tiene que ver con eso. Eh, Tiene que ver con eso porque el que no vive para servir no sirve para vivir habla del vínculo y de lo que se hace en el vínculo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 dice algo así como, no es extraño que lo que le interesa al creyente difiere mucho de lo que le interesa a Dios. Y esto me generó la pregunta obvia, ¿dónde está el error en el que caemos? No quiero entrar en un lugar donde nos pongamos el traje de la religiosidad barata que con tanta facilidad podemos ponernos. Quiero ir un poquito más profundo. Festejamos hoy, como les decía, en nuestra Argentina el Día del Padre. En esta parte del mundo festejamos el Día del Padre. Y ahí quizás una respuesta posible. Primero porque para ser padre necesitamos tener hijos. Para muchos ser padre es un título. Yo creo que ser padre es mucho más que eso. Ser padre es el mejor de los trabajos. Es la concepción de la responsabilidad del amor. Es construir el vínculo. Es reforzar el vínculo. Es aguantar los trapos del vínculo, como diría una hinchada. Hoy celebramos eso. Celebramos el vínculo. Muchos pueden creer que, o podemos caer en mal creer, que celebramos el Día del Padre. Y la verdad es que deberíamos celebrar el Día del Padre y del Hijo. El Día de la Madre y del Hijo. Porque lo que celebramos es el vínculo. No es padre aquel que tiene un hijo. Es padre aquel que entiende el trabajo, la concepción de la responsabilidad del amor. Dice Watchman Nee, todos los que han creído en Él y han nacido de nuevo le pertenecen. El factor determinante es si están unidos a Él en la vida, no si se es espiritual o si se trabaja para el Señor, ni siquiera si se ha conseguido la liberación de los pecados. Los que están unidos a Él en la vida, el vínculo, el vínculo. Le escribe Pablo a los romanos y les dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. El vínculo, lo que hacemos durante el vínculo. Celebramos el Día del Padre y quizás estaría bueno replantearnos cómo vivimos ese vínculo con Él. Cómo vamos al lugar de encuentro con Él. ¿Qué hacemos allí con Él? ¿Qué hacemos durante todo nuestro día con Él? Lo único importante, como les digo siempre, lo único importante que hará que las cosas sucedan pasa en y durante el vínculo. En y durante el tiempo que nos tomamos para compartir con Él. Pablo me lleva a una reflexión. Él dice, testigo me es Dios. Y me hace una pintura exacta y poderosa del vínculo, del momento, de la relación interpersonal con Él. No es que necesitemos testigos o certificaciones de lo que sucede en nuestra interrelación personal con Dios. Es la certeza de comprender la importancia de aprovechar bien el vínculo. La cuestión
que quiero interpelarlos hoy tiene que ver con cómo vamos, cómo andamos, cómo seguimos. ¿Seguimos según nuestros propios deseos o seguimos según la fe? ¿Le ponemos al andar cotidiano solo lo que nosotros deseamos o le vamos poniendo fe? Quiero terminar hoy, quiero ser breve. Termino haciéndote referencia de lo que creo Dios me hizo sentir en el corazón para que te comparta. Es un fracaso lo que sentimos porque es un fracaso lo que hacemos cuando vamos al lugar secreto. Es un fracaso lo que sentimos y es un fracaso lo que hacemos cuando vamos al lugar secreto, a la cita con Él. Es un fracaso porque vamos continuamente en nuestro derrotero de pedidos y de penurias lastimosas. Y me imagino la pintura, entonces ahí Dios se agarra la cabeza y dice, no saben quiénes son. Está hablando de vos y está hablando de mí. Vamos al lugar de nuestro encuentro con Él, a nuestra cita pactada con Él y no sabemos quiénes somos. El vínculo es la clave, no lo olvides. Sos hijo, amado, escogido a dedo por Él. Y así es como debes ir, así es como debes llegar y así es como debes permanecer en la cita como hijo. Como hijo es que debemos vivir sea cual sea la situación que nos toque. Porque si vivimos como hijos estamos respaldados por el vínculo. Pensalo. Una vez me contó una mujer que sentía la necesidad de ir a orar por un compañero de su oficina, que había caído internado. Y dudaba por vergüenza, vaya a saber por qué cuestión. La cuestión, vale la redundancia, es que no fue. La persona falleció. A esa mujer le quedó siempre la duda de haber faltado a ese convite por vergüenza. Lo que falló era el vínculo. No tenía claro el vínculo. Hoy en el culto, Bernardo hizo referencia a un hombre en una carretera en Chicago, haciendo dedo, le para un auto muy importante, un auto lujoso, y le dice, ¿a dónde va, señor? Suba. Voy hasta tal lado. Bueno, se suben y va. Y ni bien se sube, Dios le empieza a hablar a este hombre que había hecho dedo y le dice, predicale, hablale de Jesús, decirle que se acabaron las excusas, que es tiempo de que acepte a Jesús. Y el hombre se pone a orar. No, Señor. Y Dios le dice, hablale. No, se le acabaron las excusas. Entonces este hombre le dice al conductor, bueno, te tengo que hablar lo que Dios me dice. Y Dios me dice que te diga que se acabaron las excusas, que tenés que convertirte, que tenés que aceptar a Jesús en tu vida, que tenés que dejar de interponer cualquier cosa antes que a Él. Dice que el hombre frenó de golpe, puso el auto a un costado de la ruta, abrió su puerta y este se imaginó, me va a sacar a patada en el traste. Bueno, cuestión que el hombre se baja, abre la puerta del acompañante y le dice, ¿qué me dijo? Entonces el hombre le vuelve a decir, Dios te dice que dejes de poner excusas, que lo aceptes a Él en tu corazón, que ya es tiempo. La cuestión es que el conductor se arrodilla y clama a Dios y lo acepta en su vida y le pide perdón por las excusas puestas. Bueno, cuestión, se suben de vuelta al auto, siguen el camino, llegan al pueblo donde iba este hombre
lo deja allí y el conductor le agradece, bueno, siguió, le da su tarjeta, le dice que es un importante empresario de Chicago y sigue su camino. Después de 7 años, aquel hombre que había hecho dedo vuelve a la ciudad de Chicago y, y dice, bueno, voy a pasar a saludar a este hombre. Entonces se fija la tarjeta, va hasta la empresa, pide hablar con él y le dicen, no, el señor no está. La que está es la esposa del señor. Entonces la manda a llamar. Cuando viene la esposa, se presenta y le dice, mire señor, usted no me conoce. Hace 7 años atrás, un día su esposo me levantó en la carretera. Bueno, le cuenta todo lo que pasó. Cuando me subí al auto haciendo dedo, cuando me subo al auto, Dios me dice que le diga que deje de poner excusas, que lo acepte a él en su vida. Y quería decirle que su marido estacionó el auto, oró conmigo, aceptó a Jesús en su vida y bueno, después me dejó en el pueblo siguiente y no lo vi más hasta hoy y quise venir a saludarlo, a ver cómo seguía. La mujer le dijo, gracias, usted fue un ángel en la vida de mi esposo. Mi esposo, hace 7 años, después que lo dejó usted, llegando al pueblo siguiente, tuvo un accidente con su vehículo y falleció. Lloré por él durante 35 años para que él deje de poner excusas y acepte a Jesús. Y usted fue el ángel enviado eh, para, para que mi esposo aceptara. Usted me deja tranquila de que él está en el cielo y que aceptó a Jesús en su vida. Quiero decirte, lo que este hombre, aquel que Dios había puesto en esa ruta para hacer dedo, lo que hizo fue hacerse cargo del vínculo. Es el vínculo. Sos hijo y es tu papá. Es tu fe alineada a su fe. Es entender lo que a él le interesa para aprendernos de eso y hacer de nuestra vida o con nuestra vida su interés. Es el vínculo. Es lo que sucede allá, acá, ahí, en el momento de intimidad con él. Y es lo que sucederá después en público, porque él lo hará. Quiero decirte en este día, cuida el vínculo, disfrutá el vínculo, viví el vínculo. Te bendigo.